Continuando con la resolución de ejercicios de campo eléctrico, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto P, este es nuestro punto P, de la carga 1, que equivale a menos 2 nanocoulombs, y carga 2, menos 5 nanocoulombs. Y nos muestran y nos dan un triángulo, y aquí está la carga 1 y aquí está la carga 2. Lo primero que vamos a sacar es los datos. En los datos nos dice que la carga 1 equivale a menos 2 nanocoulombs y la carga 2 equivale a menos 5 nanocoulombs. Y este tercer dato yo lo voy a sacar y ustedes lo van a sacar, que la constante K es igual a 9 exponencial 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Ahora fíjense, esta constante K está en el sistema internacional. Eso quiere decir que mis cargas también van a trabajar en el sistema internacional. Entonces hacemos una comparación y aquí mi constante K está trabajando con coulombs, pero en mi dato me dice nanocoulombs. Entonces lo que voy a es transformar los nanos a coulombs. Entonces escribo, voy a copiar antes, menos 2, ya lo hemos copiado, menos 2. Ahora, en vez de escribir nano, yo lo voy a cambiar por su equivalencia. Un nano equivale a 10 a la menos 9. Entonces, copio 2, en vez de escribir el nano, por 10 a la menos 2, y me queda el coulomb. Mismo procedimiento para la carga 2. Me dice menos 5 nanocoulombs, copio menos 5, menos 5. Luego la equivalencia del nano. Un nano equivale a 10 a la menos 9, la unidad en coulomb. Ya está transformado las cargas a, al igual como lo tiene la unidad en la constante K. Siguiente procedimiento, voy a poner el tipo de carga que están presentes en mis cargas. La carga prueba siempre va a ser positivo. La carga 1 me dice que es negativo y la carga 2 me dice también que es negativo. Entonces lo que voy a hacer lo siguiente es utilizar la ley de atracción y repulsión. Entonces lo que voy a hacer es hacer actuar del punto P hasta la carga 1. Entonces digo, aquí tenemos la carga negativa, esa es la carga negativa. Aquí tenemos carga negativa. Aquí también tenemos carga negativa. ¿Ya? Entonces la voy a hacer trabajar primero de la carga 1 hasta el punto P negativo y positivo. Negativo y positivo, ¿qué se hacen? Se atraen. Eso quiere decir que en este punto su campo eléctrico se va a irse para aquí. Entonces tengo el campo eléctrico de la carga 1 en este punto. Lo mismo voy a hacer para el punto hasta la carga 2. Positivo y negativo, ¿qué significa? Que se atrae. Eso quiere decir que la línea del campo eléctrico de en este punto P va a ir para este sentido. ¿Ya? Ahora, como tengo, esto es el campo eléctrico 2, porque estoy trabajando con la carga 2. ¿Ya? Ahora, puedo encontrar el valor del campo eléctrico. ¿Cómo? Lo primero, voy a sacar esto. Miren, aquí tenemos primero. En la carga 1 tengo un ángulo igual a 60 grados. En la carga 2 también me dice que tiene un ángulo igual a 60 grados. Sabemos por teoría que la suma de del ángulo interno de un triángulo es igual a 180. Entonces, si sumo 60 más 60, me va a quedar igual a 120. Para que se complete a 80, ¿cuánto de ángulo me faltará? Voy a tener un ángulo igual a 60 grados. O sea, aquí también voy a tener ángulo igual a 60. Si sumo los tres, me sale que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, como aquí tengo una distancia, y como los ángulos son iguales, me dice que 5 metros se va a proyectarse para aquí. Voy a tener igual a 5 metros. Este lado también va a ser igual a 5 metros. Eso me dice que este tipo de triángulo es un
triángulo equilátero. Ya. Listo, ¿qué voy a hacer después? Con estos datos que ya tengo, miren, de la carga 1 hasta el punto P, la distancia, puedo encontrar el campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es hallar los campos. Ya les había dicho que los campos son individuales, no son juntos, ¿ya? Entonces voy a encontrar primero el campo eléctrico de la carga 1. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner como calculando, voy a calcular primero el campo eléctrico número 1 de la fórmula. Campo eléctrico número 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 dividido entre la distancia al cuadrado de la distancia número 1. O sea, voy a trabajar de la carga 1 hasta el punto P. O sea, todo 1, 1, 1. Esto, por ejemplo, es la distancia 1. Entonces aquí tengo ya mi fórmula. Entonces lo que hago, voy a hacer es reemplazar datos, ¿ya? Entonces reemplazamos datos. En mi campo eléctrico de la carga 1 me dice la constante K tiene un valor de 9 exponencial a la 9 newton metro cuadrado sobre lo que es coulombs al cuadrado por la carga 1. La carga 1 equivale a 2 exponencial menos 9. Entonces escribimos 2 exponencial menos 9 coulombs. Lo voy a dividir entre la distancia 1 y elevado al cuadrado. La distancia 1 equivale a 5 metros. 5 metros elevado al cuadrado. Entonces el campo eléctrico 1 va a ser igual, utilizamos la calculadora, bien, ahí está, me dice 9 exponencial a la 9 por 2 exponencial a menos 9 igual dividido entre 5 al cuadrado. Y me sale 0,72. 0,72 unidades. Metro cuadrado con metro coulombs. Esto se simplifica y me va a quedar newton sobre coulombs. Ahí ya tenemos el campo eléctrico número 1. Lo mismo hacemos para el campo eléctrico número 2. Entonces voy a poner aquí calculando el campo eléctrico número 2. ¿Ya? Ahí denota mejor. Ya. Entonces de la fórmula, me voy a ir a la fórmula. La fórmula es campo eléctrico de la carga 2 va a ser igual a la constante K por la carga 2 dividido entre la distancia 2 al cuadrado. Ahí está ya mi fórmula escrita. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar datos. Entonces al reemplazar datos nos da el campo eléctrico número 2 es igual a la constante que equivale a 9 exponencial a la 9 newton metro cuadrado coulombs al cuadrado por la carga 2 que equivale a menos 5, pero no vamos a utilizar el signo, simplemente 5 nano, me dice entonces menos 9 coulombs. Lo voy a dividir entre la distancia, esta distancia de aquí, que va a estar al cuadrado. Entonces 5 metros al cuadrado. Calculadora. 9 exponencial a la 9 por 5 exponencial menos
menos 9 igual dividido entre 5 al cuadrado y me sale 1,8. Entonces el campo eléctrico número 2 es igual a 1,8 metro cuadrado. Se simplifica coulombs también y me queda newton sobre coulomb. Y aquí tengo mi campo eléctrico número 2, campo eléctrico número 1 y campo eléctrico número 2. Una vez que tenga los resultados de estos campos eléctricos de aquí, tengo que encontrar la intensidad del campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico resultante. ¿Dónde va a estar el campo eléctrico resultante? Me voy a ir otra vez a mi figurita. Y en mi figurita me dice que se va a encontrar aquí mi campo eléctrico resultante, o sea, el campo eléctrico total, si se lo pueden decir, o campo eléctrico. Sí, intensidad de campo eléctrico resultante. ¿Ya? Entonces aquí va a ser mi intensidad de campo eléctrico resultante. Y como está dividiendo a la intensidad 1 y intensidad 2, vamos a utilizar las proyecciones de ustedes, por favor, siempre graficando bonito. ¿Ya? Entonces nos ha quedado esta figurita. Esta figurita la vamos a utilizar con el teorema del coseno. Entonces voy a escribir aquí para hallar la intensidad resultante que está aquí en el centro. Entonces escribimos calculando la intensidad resultante. La intensidad resultante lo voy a calcular siguiendo el teorema de los cosenos o del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de cosenos o teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Me dice el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico número 1 al cuadrado más el campo eléctrico número 2 al cuadrado más, aquí voy a utilizar más, ya, enseguida les explico por qué, 2 por el campo eléctrico 1 por el campo eléctrico número 2, ya no se nota, 2 por el coseno del ángulo tita, lo pondremos. Ya. Ahora aquí, ¿por qué voy a utilizar más? Porque este teorema de los cosenos, para resolver este tipo de triángulos, ya solamente hay una figurita del triángulo. Estamos haciendo la fusión del teorema de Euclides con el teorema de cosenos y por eso voy a utilizar el signo positivo para ese tipo de ejercicios cuando vamos a ver nuestros triángulos. Entonces lo que hacemos es reemplazar datos. Entonces escribimos reemplazar datos. Tengo como dato el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. El campo 1 equivale, ahí está, a 0,72. No voy a utilizar unidades, lo voy a elevar al cuadrado más el campo eléctrico número 2 que equivale a 1,8. Sin unidades voy a trabajar. Todos ya sabemos que el campo eléctrico estamos utilizando newton sobre coulomb. Entonces 2 por el campo eléctrico 1, 0,72 por el campo eléctrico número 2 que equivale a 1,8. Seguimos por el coseno de este ángulo que es igual a 60 grados por 60 grados. Ya, ahí. Ahora pueden utilizar directamente todo este numerito a la calculadora, pero con bastante cuidado. Saben que la calculadora se confunde. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces hacemos con la calculadora la operación y lo voy a hacer parte por parte. 0,72 lo voy a elevar al cuadrado más 1,8 elevado al cuadrado y me sale a 3,7584. Entonces escribimos
3.7584 más, ahora esta parte lo he empezado a hacer, a resolver, más, multiplicamos aquí, 2, ahí está, 2 por 0.72 por 1.8 por el coseno de 60. Me queda igual a 1.296. 1.296. ¿Ya? Entonces la intensidad resultante va a ser igual. Todo eso en la calculadora. Raíz cuadrada, siempre con paréntesis la raíz cuadrada, si no, ya saben, se confunde la calculadora. 3.84 más 1.296 nos sale igual a 2.24, o sea, 248. Este 8 redondea al 4, entonces me va a quedar 2.25. Entonces la intensidad resultante va a ser igual a 2.25 y ya sabemos las unidades Newton sobre Coulomb. Y aquí tenemos mi intensidad resultante ya resuelta.